En este día quiero compartir con ustedes acerca de esta semana que es la semana previa al Domingo de Ramos. Y ayer iniciamos en la iglesia una conversación acerca de algunos acontecimientos antes de llegar a Jerusalén. Cuando Jesús llega a Jerusalén es el momento en el que ya él empieza la semana de el proceso para su crucifixión, su muerte y su resurrección. Pero antes de eso hubo unos episodios que algunos lo llamaron de Galilea a Jerusalén, el camino de Galilea a Jerusalén. Nosotros en la iglesia lo llamamos el camino a la victoria. En este caminar de esta semana, eh, quisiera que exploremos estos eventos, algunos resaltándolos para conversar sobre lo que el Señor hizo o lo que sucedió en esa semana camino a la victoria. Yo voy a mantenerme en esa conversación de Jesús camino a la victoria. Y hoy quiero que conversemos un poquito acerca de Mateo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, ya Jesús va de camino a Galilea, de Galilea a Jerusalén, mejor. Ya Jesús va de camino hacia el encuentro con la cruz, la muerte y la resurrección. Pero en el capítulo 19 encontramos a Jesús teniendo una conversación. Esa conversación que parece insignificante, pero que es sumamente importante. Porque en esa conversación del capítulo 19 vinieron unos personajes a querer hacer equivocar a Jesús, querer llevar a Jesús a una conversación donde era ah, trampa, voy a usarlo, ese término. Pero mire usted, por favor. Dice el versículo 3, capítulo 19 de Mateo. Entonces vinieron a él los fariseos y dice, tentándole, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esta pregunta, esta pregunta tenía una intención. Y la intención era llevar a Jesús a decir cosas que eran contrarias a la enseñanza de la Sagrada Escritura de su momento y también podrían ser contrarias al contexto en el que él se encontraba. Esa pregunta estaba hablando de la vida relacional, específicamente de la relación entre un hombre y una mujer, del matrimonio. Eh, Estos muchachos quisieron tenderles a trampa a Jesús porque habían en su momento dos escuelas, una que enseñaba que sí, puedes dejar a tu mujer por adulterio solamente y otra que decía, puedes dejar a tu mujer por cualquier causa. Entonces ellos querían escoger que Jesús se fuera por una de las dos para que por cualquiera de las dos entrara Jesús en una polémica y en una trampa. Pero Jesús sale de la polémica y sale de la trampa, respondiéndoles a ellos de manera bíblica. Y tengo que decir, cuando seas puesto en prueba, en una situación en la que cualquiera de las respuestas va a generar un problema, va a generar un dilema, y esto se ve mucho en conversaciones en la vida personal en pareja, en lugares de trabajo, en negocios, en situaciones donde pueden venir preguntas o aspectos que cualquier respuesta que demos genera un conflicto mayor. Y cualquier respuesta que hagamos genera una situación más grande. Aquí lo que hizo Jesús fue irse a la palabra,
a la palabra de Dios. Y recuerde que la palabra de Dios no va hacia un lado o hacia el otro, es plana, es sola la palabra de Dios. Entonces, cuando te veas en una situación donde no sabes qué hacer y cualquier respuesta que digas o cualquier asunto que hagas se convierte en un problema mayor, vea lo que dice la Biblia, vea lo que dice la palabra de Dios y di y actúa conforme a lo que dice la palabra de Dios. Eso es una parte de esta conversación, pero la otra parte de la conversación es el asunto de separarse o no, el asunto de dejar o no, el asunto de tener ese conflicto de pareja al punto de que ya no haya un retorno en el asunto del divorcio. Y también el medir, un tercer aspecto es medir hasta qué punto realmente el asunto que se está lidiando es un asunto que lleva a términos finales. Porque en el contexto de la pregunta, la tercera parte que estoy hablando, habían dos líneas de pensamiento. Una que era por adulterio le puedes dejar y la otra por cualquier cosa le puedes dejar. Y muchos de nosotros entramos en conflicto familiar, en conflicto relacional, por asuntos realmente graves, como el adulterio. Pero otros entramos en conflictos profundos por asuntos sencillos. Y aquí está el Señor Jesús lidiando con esta situación. Y es que primero ir a la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Mira lo que dice la Biblia en los versículos siguientes, lo que hizo Jesús frente a una situación difícil, frente a un momento complejo, frente a un momento en el que cualquier cosa que diga o haga se convierte en algo mayor. Normalmente en nuestras vidas nos enfrentamos a momentos en los que lo que digamos o lo que hagamos se convierte en una situación más compleja. Así es que mira, el versículo 3 habla de la pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esa es la escuela que había en el momento. Pero aquí él respondiendo les dijo, miren lo que les dice. Y lo que les dice Jesús es: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán así una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús, este es precioso, porque cuando están en una situación tan compleja, en una relación de pareja, en una relación de familia, lo que Jesús hizo dándoles una respuesta es llevándolos al principio. El principio de Dios, la creación de Dios, como Dios estableció, lo que Dios fundamentó, lo que el Señor puso antes de todas las situaciones que vendrían a ser oportunidad para separarse. Es que Jesús quitó de lado todos los argumentos. El argumento de que sí, solo por el adulterio, o el argumento de que por cualquier cosa. Jesús lo eliminó. ¿Y sabes algo? Lo eliminó yendo al principio de la palabra de Dios, yendo al momento en el que Dios creó la unión familiar, la unión de pareja. Y lo que dice la Biblia es que cuando Dios los hizo, les hace esa pregunta que los lleva a ellos a sacudir la mente. Ellos van por un lado, pero Jesús está enfocado. Y yo quiero que tú pienses en lo siguiente: cuando te veas en una situación de conflicto, especialmente de conflicto familiar, no te desenfoques. Mantén tu corazón, mantén tu mente, mantén tu vida tranquila. Tranquilos. Camino a la victoria, siempre nos vamos a encontrar con momentos desafiantes en la vida familiar. En tu vida familiar siempre te vas a encontrar con momentos desafiantes. Siempre te vas a encontrar con dificultades. Camino a la victoria y mantener un hogar y tener un hogar hasta que Cristo venga es un desafío, es una batalla. Pero tú y yo estamos llamados a ir en victoria y llegar al final en victoria.
Esto es lo que Jesús les está diciendo. Y una manera de mantenerse en victoria y de no romper la relación que el Señor estableció es recordando que este hogar tiene la bendición de Dios. Lo que Jesús les está diciendo a ellos es, recuerden al principio que Dios creó hombre y mujer y los unió. Y los unió. Este aspecto de la vida relacional, este aspecto de la vida en pareja, este aspecto de la vida familiar, es que el Señor mismo unió a las parejas. Quizás tú digas, sí, pero es que yo no me casé con un creyente o con una creyente, yo me casé con una persona que no amaba a Dios y esta persona hoy está haciendo cosas equivocadas. Pues puede ser que sí. Pero igual, cuando tú pusiste tu vida en las manos del Señor, sea que te entregaste tú a Jesús y la otra persona no, o sea que los dos se entregaron a Jesús y pusieron sus vidas delante del Señor, o sea que los dos fueron al altar y presentaron su vida matrimonial, lo que estaban haciendo era uniendo sus vidas, presentándolas delante del Señor y pidiendo la bendición de Dios. Estaban yendo a este principio, al principio de que Dios hizo hombre y mujer y los unió y los bendijo. Este asunto de presentarse delante de Dios, este asunto de volver al principio, como está diciendo Jesús, ¿no habéis leído lo que Él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por tanto, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa unión que existe entre parejas, esa unión que existe entre esposos, esa unión que existe entre hombres y mujeres que se casan o que dan el paso de unirse en matrimonio o de vivir juntos, esta unión es una unión que tiene el principio bíblico. Dios hizo a los seres humanos con la capacidad de convivir con otras personas. Dios hizo a los seres humanos con la capacidad de vivir junto a otros y de entregarse completamente de tal manera que puede rendirse a sí mismo y entregar su corazón al otro. Dios hizo al hombre y a la mujer con la capacidad de fusionarse con su cónyuge. Esto es muy importante, es que ya no son dos, ahora son uno. En esa unión de matrimonio es donde se encuentra el camino a la victoria. Hoy quiero reflexionar con ustedes o ampliar esta reflexión hablándoles de este poder que tiene el estar juntos, el poder superar las dificultades, el poder eliminar, como dije ahora, el poder eliminar las cosas que nos separan, el poder eliminar conceptos personales que vienen a nosotros para ampliar o argumentar la idea de poder estar separados. El asunto de esta pregunta que le hicieron a Jesús era un asunto sumamente importante, porque en la familia Dios estableció bendición. Y al romper la familia se está afectando la bendición de Dios para las vidas de las personas. Recuerde usted que en el principio Dios los creó, hombre y mujer, los unió y los bendijo. Pero también recuerde que cuando Dios habló con Abraham, Dios le dijo que la bendición vendría a la tierra a través de familias. Entonces, si la familia es afectada, si la familia es golpeada, si la familia es rota, si la familia pierde el poder y el sustento y la consolidación que debe tener, toda la gente alrededor de la familia pierde la bendición de Dios. Esto es sumamente importante, porque si tú en camino a la victoria, en camino a la bendición, permites que el hogar esté fracturado, permites que el hogar esté maltratado, permites que el hogar esté perdiéndose, permites que el hogar esté cayendo, entonces la bendición está siendo minada, se está opacando el poder de Dios en sus vidas.
No porque Dios no tenga poder, sino porque a veces nosotros aceptamos argumentos que apartan el poder de Dios. En lugar de permitir que el poder de Dios aparte los argumentos, nuestros argumentos alejan o apartan el poder de Dios. Y es lo que está sucediendo acá. Los fariseos vinieron a Jesús para presentarle un asunto que era natural y de alguna manera era cultural. Ya lo habían asumido entre ellos de manera religiosa y de manera de estilo de vida. Si alguno amanece enojado con su cónyuge, pues dele carta de divorcio y ya que se acabe esto y que venga la siguiente o que venga el siguiente. En el otro lado, no, pues es que si es adulterio, entonces el adulterio déjele ya y sale adelante. Pero Jesús dice, oigan, pero es que todos estos argumentos vinieron después. Y aquí debemos pensar que muchos de los argumentos que hoy quieren afectar la vida matrimonial no vinieron cuando se estaban uniendo, vinieron después. Cuando se estaban uniendo, cuando estaban entregando sus vidas el uno al otro, cuando estaban pensando en vivir juntos, cuando estaban uniéndose para caminar juntos toda la vida, no estaban los argumentos que hoy están o que pudieran estar para separarles. Pilas con eso. Y Jesús les está diciendo, antes de que viniera el pensamiento de que por adulterio, y antes de que viniera el pensamiento que por cualquier causa podía dejarle, estaba el que Dios los unió y que Dios los bendijo. Y también les habla de dos herramientas superpoderosas en influencia en la vida personal y en la vida familiar. Y él les dice, por tanto, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Las dos fuentes de mayor influencia en la vida de una persona son el papá y la mamá. Y estas dos fuentes de mayor influencia, antes de las leyes, antes de los argumentos, antes de las diferentes cosas que pueden venir a influir en una vida matrimonial, está poniendo a los padres. Porque los padres han tejido en ti una cultura de hogar y los padres, algunas veces, mamá o papá, tienen influencia en nuestros hogares. Y yo quiero decirte algo. La cultura de tu familia, lo que sucedió en tu casa, lo que pasó con tus padres, lo que pasó en tu hogar primario, en el hogar de mamá y papá, no puede convertirse en una herramienta que hoy esté afectando tu vida familiar. Tú no te casaste con tu papá ni te casaste con tu mamá. Te casaste o te uniste a una persona diferente. Entonces, ni la cultura de tu casa, materna o paterna, puede venir a afectar tu vida materna, tu vida familiar hoy, ni tampoco el asunto de tu cónyuge, la familia de tu cónyuge, los padres de tu cónyuge pueden venir a afectar tu hogar. Si hay alguna influencia de tu casa materna, es aquella que contribuye, los valores, el amor que se dieron, el buen trato o aquellas cosas de trabajo, aquellos asuntos que contribuyen a enriquecer la vida familiar pueden estar. Los asuntos que hicieron daño y que causaron dolor en tu vida matrimonial tienen que alejarse. Así es que debo decirte que si estás trayendo a tu casa los, los traumas o trayendo a tu casa las virtudes, si quieres solo las virtudes de tu casa materna, aleja de tu vida estos pensamientos y trabaja en la propia estructura de tu propio hogar. Porque ya no son más la influencia de papá y mamá, ahora es tu propia familia. Y aquí también necesito decir, no solo la parte cultural, la parte de el contexto de casa, sino que a veces los padres estamos metiendo la cucharada donde no debemos meterla. A veces papá o mamá están dirigiendo el hogar de nuestros hijos. A veces uno como adulto en su vida matrimonial permite que los papás todavía manden en su vida matrimonial y que todavía te traten como el bebé o la bebé chiquitica que no tiene sus propias decisiones.
Si tus padres aportan a tu vida matrimonial, que sea para edificar. Si tus padres opinan a tu vida matrimonial, que sea para edificar y sea para bendecir. No aceptes que la relación, la influencia, la cultura, el contexto de tu casa, ni las buenas marcas ni las malas marcas de tu casa traten hoy de influir para hacer daño en tu vida relacional. Jesús fue claro al decir que papá y mamá no tenían la posibilidad de separar una familia. Y yo voy a lanzar aquí con mucho amor y respeto a los que somos suegros. Yo soy suegro. Pero si tenemos una voz en nuestra vida o en la vida de nuestros hijos, usted que es suegro o suegra, guarde el corazón de su familia. Usted no trabaja para que sus hijos sufran o sus nietos sufran. Usted no trabaja para que ellos se separen. Usted trabaja para que ellos se unan. Usted trabaja para que ellos estén juntos. Usted aporta para que el hogar de ellos tenga victoria. El proceso de camino a la victoria, el asunto que quiero conversar durante estos días de camino a la victoria, empieza con la familia. Si tú y yo queremos ir realmente en victoria, entonces consolidemos nuestra vida de hogar. Y a los padres que son suegros o suegras, por el amor de Dios, aporten a sus hijos o a sus yernos o a sus nueras, aporten para que haya unión familiar. Al final del día, si nuestros hijos tienen hogares sólidos, si nuestros nietos tienen padres ejemplares, estamos bendiciendo nuestra familia. Recuerde esto, la bendición de Dios para el hogar tiene que ver con padres que ocupan su lugar, con suegros que ocupan su lugar, con padres que respetan el hogar de sus hijos y con padres que respetan su propio hogar. Y a ustedes que son hijos, hablen con sus padres. Si sus padres están ejerciendo una influencia que no es la mejor sobre su vida matrimonial, hablen con amor y hablen con respeto a sus padres, pidiéndoles que más bien oren por ustedes y les ayuden a tener un hogar sólido. Esto es lo que Jesús hizo. Jesús cambió la respuesta que estos esperaban. Esperaban que Jesús se equivocara, esperaban que Jesús dijera algo errado, esperaban una ocasión para caerle a Jesús. Y Jesús lo que hizo fue, no, vamos a ver cómo fueron las cosas al principio. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué fue lo que estableció Dios. Y lo que estableció Dios es que se unieran. Lo que estableció Dios es que nadie podía meterse ahí, ni siquiera el punto de mayor influencia, que son los padres, no pueden entrar y hacer aportar para separación. Nada de esto. Lo que dice aquí en el versículo 6. En el versículo 5 dice, y los dos serán una sola carne. Luego dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, ni el hombre esposo, ni el hombre esposa, ni el hombre padre, ni el hombre madre, ni el hombre amigo, ni el hombre ni la mujer amiga. Nadie puede meterse en la relación que Dios ha bendecido. Y este de ya no son más dos, sino uno, es que en el momento en el que te unes con tu esposo o tu esposa, tu cónyuge, en el momento que te unes con la persona que Dios te dio, en ese momento te fusionas a la otra persona. En el momento que tú quieres separarte, se rompe y ya no vuelves a ser la misma persona. Es como decimos en un ejemplo, rompe una hoja de papel y trata de volverla a pegar. Por perfecta que sea la unión, no queda bien. Entonces, una separación de una sola persona va a dejar marcas.
Y es lo que Jesús está diciendo, ya no son más dos, ahora es uno. ¿Cómo se va a romper uno solo? ¿Cómo se va a separar uno solo? Esto no puede suceder. Jesús les está diciendo a ellos, esto se ha unido porque ustedes se han unido, porque Dios lo ha unido, porque Dios lo ha bendecido y esto ha sido juntado por Dios. Lo que Dios juntó, nada lo puede separar. Más adelante, en una conversación, ahí mismo en esa conversación, entonces los fariseos le dijeron a Jesús, bueno, ¿y por qué entonces Moisés sí dio el permiso para que se separaran? Y Jesús les dice, pero es que recuerden que ese no fue porque Moisés quiso. Recuerden que eso fue por la dureza del corazón. Y aquí voy a terminar, porque muchas veces permitimos que el corazón esté tan endurecido o hemos golpeado tanto a la otra persona que endurecemos su corazón. El corazón noble y amoroso que teníamos se endurece por las diferentes dificultades que se enfrentan en el matrimonio. Y al endurecerse el corazón, lo que sigue es separarse. Por eso Moisés dio carta de divorcio. Jesús les está diciendo a ellos, porque ellos le reclamaron, pero Moisés dijo que sí se podía divorciar. Pero es que Jesús les dice, pero por encima de Moisés está la voz de Dios. Por un lado, por encima de Moisés está la voz de Dios, pero por el otro lado, el asunto de que Moisés haya dicho que se puede hacer no es porque Dios lo permitió, es porque el corazón no lo permite. Se ha endurecido. Y algo muy difícil de superar, que realmente lleva a las personas a alejarse el uno del otro, es que el corazón se endurezca. Pero mientras haya un sentido de sensibilidad, mientras haya un punto de nobleza, mientras haya un punto de humildad, mientras haya un punto de amor, hay esperanza para nosotros. Así es que hoy, camino a la victoria, inicio diciéndoles, el matrimonio es una fortaleza que el Señor dio. El hogar es una fortaleza que el Señor dio. Si uno de los dos va en victoria, los dos van en victoria. Y si los dos van en victoria, los hijitos van en victoria. Y si los hijitos van en victoria, los nietos, bisnietos y tataranietos van en victoria. Quizás usted diga, pero ya todos son viejos, ya todos estamos viejos, ya no hay nada más que hacer. Recuerde que desde el punto en el que te encuentres, tú ejerces una influencia de bendición. Tu condición espiritual cobija a otros. Así es que tenemos una gran responsabilidad familiar. Camino a la victoria, tenemos la responsabilidad de entender que nada que venga a nosotros nos puede romper el hogar. Tenemos la responsabilidad de entender que como padres estamos para bendecir a nuestros hijos y trabajar para que ellos estén unidos. En la bendición a la victoria tenemos la responsabilidad de ocupar nuestro lugar. Y nuestro lugar es el lugar que Dios nos dio desde el principio. Camino a la victoria tenemos un trabajo y es eliminar todos los argumentos que nos quieran dañar la vida familiar. Camino a la victoria tenemos una labor y es entender Dios nos juntó y lo que Dios juntó nada ni nadie lo puede separar. Y finalmente, camino a la victoria es que no puedo tener un corazón endurecido. Debo tener un corazón noble, sencillo y humilde, dispuesto a la voz de Dios. Esto traerá mucha bendición al hogar. Y este es uno de los principios que Jesús estableció, camino a Jerusalén. Recuerde, de Galilea a Jerusalén es camino a la victoria. Si quieres experimentar más victorias en tu vida, suelta tu matrimonio en las manos del Señor. Ora por tu cónyuge que se entregue a Jesús. Ora por tu cónyuge que se mantenga fiel al Señor. Ora por tus hijitos. Bendice tu hogar. Y trabaja sanando relación. Sanando a tu esposo, sanando a tu esposa. Suegros y suegras, trabajen sanando a sus hijos e hijas, a sus yernos y nueras, y trabajen restaurando la vida matrimonial de sus hijos. Y también
parejas que están casadas, por favor, bendigan a sus padres y bendíganlos diciéndoles, papá o mamá, este es nuestro lugar y este es tu lugar. Te amamos con todo el corazón, pero tú tienes un lugar y nosotros el de nosotros. Así es que vamos a orar hoy por la familia, por la pareja, específicamente por la pareja, porque camino a la victoria es que hayan parejas sanas, parejas restauradas, parejas entregadas a Jesús, porque uno vence a 1000 y dos vencen a 10,000. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por los matrimonios, por las parejas. Señor, que la vida matrimonial sea sana, que la vida matrimonial sea restaurada, que los hogares sean restaurados en el nombre de Jesús. Señor, si aquí hay parejas que están pasando momentos difíciles, que estas parejas, camino a la victoria, sean sanas, sean restauradas. Si hay corazones endurecidos, Señor, por causas que tienen razón o causas que no tienen razón, que venga tu sensibilidad, que venga tu poder y que sane, que restaure, que ponga nobleza en el corazón para que estos hogares sean sanos. Bendigo cada familia, bendigo cada pareja que está aquí, Señor. Bendigo cada pareja que escucha este devocional y te ruego, Señor, que tú obres con poder y que por nada se pierda la bendición que tú estableciste a la familia en el nombre de Jesús. Hoy bendigo estos hogares, bendigo los suegros, suegros y suegras, bendigo a los padres, Señor, que cada papá y mamá aporte para bendecir las familias de sus hijos, Señor, y que haya vida en relaciones, no solamente a nivel pareja, sino a nivel familia. Que no hayan separaciones entre familias y que haya unión de amor los unos con los otros. Que el principio de Dios esté establecido en cada pareja y en cada familia. Bendigo a mis hermanos y a mis hermanas con sanidad en el hogar, para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, que mi Señor bendiga sus vidas. Recuerde, el camino a la victoria, la bendición empieza por nuestra vida matrimonial. Que el Señor los guarde. Si este devocional le ha bendecido, si este devocional le ha llenado su corazón, compártalo con otras personas y bendiga a otros para que también escuchen la palabra del Señor. Dios los bendiga, que tengan buen día.